Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Sean todos y todas bien llegadas a un encuentro con las enseñanzas de los venerables maestros Hakel, Zeus, Induceus y del venerable maestro Samael Joab Bator Weor. Hoy en la voz de tres sabios bien especiales como son la venerable maestra Barribalcer, la venerable Dragón No Haileur y el Mahamado Ihasi, a quienes saludamos a continuación. Venerable maestra Barribalcer, adelante vuestra merced con el saludo de este día. Muy buen día, de excelente salud y gran dinero tengan todos sus mercedes. Son bien llegados a esta sala, a un compartir estas sacras enseñanzas que son menester para esta altísima altargo que nos ha sido encomendado. Gratísimas por estar aquí. Gratísimas, Mahama Aule, adelante. Bien, gratísimas. Entonces procedemos a darle el saludo a la venerable Dragón Nou Haileur. Adelante, venerable Dragón, con el saludo. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor a todos los seres de esta sala. Benditos sean todos, que la luz sea en cada uno de nosotros este día y todos los días de nuestra existencia para que cada día seamos más sabios y podamos ayudar más y más a todos los que están cerca y lejos de nosotros. Gratitud infinitas por estar en este mosierto. Bien, gratísimas. Vamos a saludar al Mahamado Ihasi. Muy buen día, Mahamado Ihasi. Adelante con el saludo. Que sea un buen día para todos los asistentes y los oyentes de esta ProAxel, de esta disertacel acerca de la familia, célula primordial de la sociedad, esperando que los consejos que podamos vertir hacia sus mercedes el día de hoy sean de provecho para fortalecer la unidad familiar, para fortalecer los lazos afectivos entre los miembros de la familia. Sean pues bien llegados a este espacio familiar. Muy bien, entonces antes de iniciar la introducción, que los conferencistas nos hablarían 15 minutos cada uno y ya luego pasaríamos al ciclo de las preguntas y contestas y ya les invito para que sus mercedes levanten la mano o escriban las preguntas en el chat. A continuación vamos a elevar una plegaria al Altísimo en la runa Peticel, que son con las manos extendidas al frente. Supremo Padre, hacedor de todo cuanto existe, Padre Kelium, Padre Samael, gratísimas os damos en este día por el techo, el pan, el abrigo. Gratísimas damos porque en medio de tantos virus y enfermedades continuamos bien, en medio de tanta violencia tenemos paz, de hambre tenemos abundancia. Sacro Padre, licencia que la sabiduría que tú emanas a través de la garganta de estos tres sabios que hoy nos acompañan, sea la que menestemos los seres que hoy nos encontramos aquí presentes y los que nos oirán en el futuro. Que el fuego de nuestras neuronas cada vez se encienda más para acercarnos a nuestro Padre Creador y que todo lo que aprendamos hoy nos esforcemos para hacerlo práctico en la vida diaria y así ayudar para que la vida sea más y seamos esos laboratorios en los que Dios construye y fabrica la energía sostenedora de la GEA, de las galaxias, de los cosmos y de todo lo que es menester que viva según el entine cósmico que Dios tenga para cada uno de nosotros. Todo esto y mucho más lo agradecemos en el simbre de nuestro Padre Jehová, Hakel, Zeus, Induceus, nuestro Padre Samael, la Madre Afrodita, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, Aom, Omse. Bien, hasta aquí la plegaria, entonces vamos a darle paso a la venerable Maestra Barribalcer con 15 minutos de la introducción. Adelante, Maestra. Gratísimas, mi querida Mahatma Aule. Bien, pues desde un estado de conciencia que nos licencia a nos como padres
ese gran altargo que nos ha sido conferido aún antes de encarnar en esta existencia y que hoy, estando sobre esta esfera, hemos recibido de Magnus, de nuestro gran Padre Hacedor, sin importar, claro, si fue desde la conciencia o desde la inconsciencia, pero al fin y al cabo lo tenemos en este presente. Es menester llevar en cuenta que es en una familia, en el seno de la familia, donde nuestros hijos a lo largo de su infancia van a aprender a pensar, a sentir y por consiguiente a actuar ante las diferentes situaciones que la vida les va a presentar. Es a través de los padres, que en primera instancia ellos, nuestros hijos, van a aprender a ser y a comportarse y además a aprender a sentirse seguros con ellos mismos y con los demás, pero sobre todo a desenvolverse en las situaciones o situaciones del día a día, por más fáciles o difíciles que éstas sean. Será de acuerdo al contexto o con el propósito que se quiera lograr la serie de habilidades que habremos de sembrar en ellos. Pero si miramos cada vez enfocando más y más nuestro objetivo mirado al microscopio, por llamarle así, y en lo que se refiere todas las implicaciones que como padres se ven inmersas en este proceso de formación a nuestros hijos, tenemos que existen habilidades básicas que, como les decía, van a ir variando y modificándose de acuerdo a los tiempos o de acuerdo al contexto en que se vuelvan necesarias. Así, por lo tanto, tenemos que las básicas o las más indispensables tienen que ver con el desarrollar en ellos las habilidades emocionales. ¿Por qué es tan importante ponerle el énfasis que corresponde a esta hermosa y gran labor de ser padres? Porque ya como por ahí les dije en algún cierto, cuando no se tiene claro a dónde va, es muy probable que no se llegue a ninguna parte y que esto implique que no se logre todo eso que ha sido planeado y pensado desde un plan mucho más elevado y que es divino, y que por no tener las circunstancias menester para lograrlo, no se logró, no se llevó al altargo. Recordemos pues que también son nuestros hijos, esos seres a los que les hemos servido para hacerlos llegar a este plano físico. Es desde esa conciencia que nos habremos de prepararnos de la mejor manera posible para alentarles, sí, claro, pero para también seguir con ese complementarles o con esa consolidación de raciertas con los que ya han sido enviados a esta existencia
para cumplir con ese plan de vida trazado para ellos. Es desde saber reconocer en ellos todos sus dones y talentos que nos, como sus padres, vamos a estar mejor preparados para, como también les decía en alguna ocasión, hacer nuestra labor de la mejor forma posible y que no lleguemos a casos extremos en los que, lejos de ayudarles, les estorbamos. Y es desde ahí que para estar lo mejor preparados posibles, nos va a implicar hacer un trato desde el amor y la conciencia con nuestras personalidades, de tal forma que, como bien les decía, todas estas manifestaciones egoicas y de yoes agregados no vengan a ser un tropiezo para nuestros hijos, una distracción o bien un impedimento para que ellos brillen y afloren todo aquello que les corresponde o les corresponde en esta encarnación. Y por eso mismo es que es una labor constante y consciente. Hay que darse los tiempos menester para estar constante en ti, haciendo una labor de seguimiento y evaluación de todas esas haceres que hemos estado haciendo, capaz que no de manera tan clara y con tan claro propósito, pero que a final de cuentas hemos estado realizando con ellos para llevar toda esa labor que ha sido inesperada y tal vez muy poco planeada y consciente a el otro extremo, y que tiene que ver con esa clara intención y con ese firme propósito de qué es y cuáles son todas esas habilidades, esos hábitos, las costumbres y los valores que específica Inti quiero sembrar en cada uno de mis hijos. Y es desde ahí que, desde ese estado de conciencia, toca también tratar en un desarrollo adecuado de un gran negociador. Porque, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué un gran negociador? Porque especialmente los padres, para educar desde la libertad, pero desde el amor y el respeto, menesten ser unos excelentes negociadores. ¿Por qué? Porque no será desde tratar a los hijos como alguien de nuestra propiedad y que está presto solo para hacer la voluntad porque así me place, sino porque es en y desde lo que es mejor para ellos. Otra habilidad muy importante en nos como padres es la de ser unos muy buenos líderes. ¿Por qué? Porque el líder inspira, porque el líder guía, porque el líder acompaña, porque el líder es asertivo, es decir, se planta con la suficiente autoridad, pero lo hace desde el respeto y desde el un abrazar suave y sutil, sin que tenga que haber un control o una imposición de lo que incluso ese chiquito hijo mío ni siquiera tiene claro por qué es que está sucediendo. Muy cierto es que todas estas aceles van a ir de acuerdo a los heliocrones o a la edad que cada uno de los hijos físicos tienen o tengan en el semocierto, y también habrá de irse adecuando para ir haciendo esas modificaciones a ese plan estratégico
para estar formándole a mis hijos y estarles adecuando de tal forma que se plantee lo cerca o lo alejado que estemos de lograr ese nuestro objetivo. Y es entonces ahí donde se vuelve menester, como bien les decía, dedicarle el tiempo suficiente de tener todas esas actividades que de pronto son tantas y tan variadas y que de pronto pueden llegar a distraernos de lo que realmente importa. Si bien es cierto también que en un plano mucho más elevado estamos aquí teniendo como principal propósito el de hacer alma o formar alma y liberarnos de esta rueda del samsara, por encontrarnos en una dimensión viterial, es menester también tener las herramientas que corresponden para consolidar esa porcel y que tiene que ver con el cómo desenvolvernos en la vida en sociedad para luego llegar a consolidar en la porcel profesional y sobre todo un buen fluir de un aspecto en lo económico. Hasta aquí esta introducción de este tema maravilloso y tan fundamental para todos nos como padres. Adelante, Mahatma Aule. Muy bien, maestra Barribalcer, gratísimas. Entonces la vamos a dar paso con sus 15 minutos a la venerable dragón Nouja y Leura. Adelante, dragón. Buen día. Bueno, para completar los aspectos importantísimos que ha mencionado la venerable maestra Barribalcer, yo quisiera tocar un tema que se ha convertido casi que en un flagelo para los adolescentes y en algunos casos niños. Y la verdad que en alguna oportunidad también la cometen los mismos padres por desconocimiento. Y es el tema del delito informático. En Colombia hay una ley que tiene que ver con este tema, que es la ley 1273 de 2009. Es una ley que tiene, digámoslo así, que tiene una pena para el delito informático consistente en prisión de 48 a 96 meses. Y también se puede castigar con multas de entre 100 a 1000 salarios mínimos por cometer delito informático. Y muchas veces los padres desconocen cuáles son las formas de delito informático y por supuesto que si los padres la desconocen, los niños aún más. Entre esos delitos informáticos está el sexting, el grooming, el ciberbullying, entre otros que yo no los manejo, no los he tocado, no los desconozco, pero sí sé que hay otros. Refiriéndonos al sexting, es la publicación de videos cuando los muchachitos se filman, se toman fotos o hacen comentarios desagradables a sus compañeritos, amigos, conocidos. Incluso a mí quiero contarles un caso que puede llegar a suceder porque en alguna oportunidad, siendo que el Facebook no es para clases, yo abrí un Facebook exclusivamente para publicar las presentaciones de los niños y con la autorización, por supuesto, de los padres, con las firmas de autorización de los padres, porque uno no puede ir a publicar cosas de los niños que no tenga la autorización de ellos. Y
Resulta que allí subía todas las clases, los ensayos musicales, porque sabía que los niños, o sea, casi todos los niños manejan el Facebook. Ellos, es la red social que más, en la que más se mueven. Y en alguna oportunidad, porque esa sí era una oportunidad, cuando abro mi Facebook, veo un muchachito haciendo striptease y quedó sin nada de ropa. Y él tenía algo así como entre 13 y 14 años o 14 liocrones. Y cuando miro quién lo había publicado, ay, ese nombre me pareció conmovido. Voy a la lista de los padres de familia y preciso, era una persona que sus hijos son muy buenos estudiantes, pero siempre se presentan algunos que otros inconvenientes con los niños, entonces uno los tiene presentes. Me pareció extraño que ese video esté en la cuenta de este señor, porque era una persona como muy correcta. Entonces llamo a la señora y le cuento que encontré un video de esa categoría en el Facebook, donde están todos mis estudiantes. Bueno, resulta que el señor no sabía, no sé cómo el niño publicó eso en la cuenta del papá, que perfectamente podían haberlo acusado al padre de, bueno, ¿cómo se llama esto? De prostitución infantil. O sea, era una cosa delicada. Puede suceder eso. Esto refiriéndose al sexting. El grooming es un delito en el que se involucra un adulto. O sea, en el sexting pueden estar solo niños. Los niños que se toman las selfies con poca ropa o, bueno, en situaciones incómodas no, cómodas para ellos, pero que después se les va a poner algo, una situación incómoda porque la gente empieza a chantajearlos, empieza a publicar comentarios que no son formativos, no son convenientes para los jovencitos. El grooming, en cambio, ya involucra a una persona adulta. Ya hay un acosador, digámoslo así, una persona que sabe lo que hace y que publica cosas de los niños o que busca formas de manipularlos, de aprovecharse de esas situaciones. También está el ciberbullying. El ciberbullying, que son formas de acoso, también es un acoso con burlas, con comentarios, es matoneo, todo eso es delito informático. Bueno, en esto se pide que siempre, no importa cuál sea el comportamiento del niño, siempre debe haber un adulto en la vida de los niños, un adulto en el que los niños puedan confiar, dado que en cualquier momento pueda suscitarse una situación de estas o de otro tipo y tengan en quién confiar. Lo primero es eso, la confianza de un adulto y el apoyo de la policía. También se recomienda no borrar esas evidencias hasta cuando no se hagan los denuncios, tomar pantallazos, si hay videos, si hay grabaciones, fotos, lo que haya de evidencias, no borrarlas hasta que no se hayan guardado y no se haya hecho los denuncios pertinentes. Entre las formas de delito informático también hay otras en las que la gente incurre bastante, incluso los adultos. Por ejemplo, el plagio de documentos. En alguna oportunidad encontré en internet un documento que un compañero de trabajo había copiado textos de diferentes publicaciones que estaban en YouTube, en internet, y había realizado uno a base de copia y pega y le había escrito mi nombre. Entonces, pues tenía todo el derecho de denunciar, pero
bueno, en esa oportunidad no lo hice, no se dio el tiempo, pero pasan esas cosas, copia y pega y publica con otro nombre, eso es otra forma de delito informático. También está la falsificación de documentos, que es otra forma de delito informático, sobre todo documentos que estén publicados en las redes. El robo de identidad es otra forma de delito informático. A veces sí, pues como la palabra lo dice, el robo de identidad, los fraudes electrónicos, la pornografía infantil y el pre-hacking, que es los piratas telefónicos, ¿no? Que ahora hay tantas llamadas fraudulentas. Pero bueno, me gustaría, yo invité a esta reunión a una persona que ha elaborado bastante estos temas con los estudiantes de colegios. Entonces, me gustaría que si está en la sala el venerable Mahatma de Amor y Ternura Fuegoropi, nos nos refuerce un poquito esto que he expuesto sobre el delito informático. ¿Aló, Mahatma? Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Me estamos escuchan? aquí. Bien, Bueno, bien, Mahatma, puede continuar. muy buenas noches. Pues el tema sí es bastante importante tocarlo, sobre todo en el ámbito familiar. Y pues la maestra Brown Nauhalud, ha tocado el tema bastante bien. Yo simplemente quisiera ampliar con respecto a la importancia o a la necesidad de que en la familia se mantengan estos diálogos con los preadolescentes, con los adolescentes, aunque uno sabe que ya un adolescente muchas veces entra en rebeldía y ya le cierra el teléfono al papá, ya no quiere que él vea ni quiénes son sus amigos, ni el que hacen Facebook, ni cuál es la actividad de ellos en las redes sociales. Por eso la preadolescencia, en donde el niño todavía se abre ante el papá y el papá tiene un control, el padre de familia debe saber exactamente cuáles son sus amigos en Internet, porque el Internet nos llega, podríamos decirlo también como un regalo, como todo regalo, en donde hay otra vida que formar ahí, pero que tenemos que aprendernos a comportar. Y aquí la palabra también fundamental es la ética, con ética. Yo sé que en eso pues hay una ventaja grande entre los que están en la doctrina del Tao, estamos o compartimos muchas cosas del Tao, porque para el resto de la sociedad lo que para acá es algo como ya en cuanto a la formación, para otros no. Pero los niños, los adolescentes, los preadolescentes están en un mundo que no se les puede cerrar. Y el Internet es otra ventana, es otro mundo. Si ustedes lo miran bien, hay una imagen que guardar también en Internet, con el agravante de que lo que está en Internet perdura y se salió de control. Tiene mucho más efecto porque está ahí. Si, por ejemplo, hay acoso o bullying dentro del barrio, dentro de la familia, dentro de un ambiente escolar, pues eso quedó en el salón, quedó en el momento, pero cuando está en Internet ya no. Una foto subida a Internet, cuando otra persona la baje, yo a veces le digo a estudiantes, por ejemplo, ¿qué le vas a decir, por ejemplo, tú a tu hija cuando tu hija te muestre una foto tuya cuando tú tenías 16 años en situaciones de sexting? Pues el sexting se define como el envío
de fotos que en ese momento la misma persona se toma, en donde hay un contenido abiertamente sexual. Entonces, por eso es que está asociado a la pornografía. Y la pornografía es un delito castigado en todo el mundo. Y sobre todo si es un menor de edad, es pornografía infantil. Y entonces la misma persona que se convierte en víctima, fuera de eso, puede ser acusada por la ley de producción porque ella misma se está tomando la foto y distribución porque la manda, de pornografía infantil si estamos hablando de un menor. Entonces esto es algo que los niños, los adolescentes, por curiosidad, por el despertar de su sexualidad, pues lo toman como un juego. Y el peligro más grande es que la persona cuando está con un teléfono en la mano, de pronto está sola, está en un sitio donde no hay más nadie, pues no alcanza a vislumbrar de que ese momento que ahí supuestamente es privado, con un solo toque, con el dedo, toca enviar y ya. Se queda expuesta, como nos comentaba la maestra, a ser víctima, por ejemplo, de extorsión. Entonces ya es otro delito que se llama sextorsión. O sea, hay una extorsión a partir de una foto en donde se chantajea a la persona que lo mandó, que mandó la primera, y eso se vuelve, vamos a decir, en una bola de nieve, en donde si los padres no apoyan a ese adolescente, pues, o él por miedo no se comunica con los padres, pues el problema se agrava y se sigue agravando. Sí quisiera que se entendiera que esto es un mundo al cual uno no se debe, digamos, cerrar. Está ahí y no se puede hacer más nada porque es una oportunidad que no toda es mala. Simplemente es lo mismo que me comporto yo en la vida real, lo debo hacer en las redes sociales. Ahí hay una imagen que cuidar, que se le debe dar mucha importancia, porque desde hace muchos años, incluso para que una persona tenga un trabajo cuando manda la hoja de vida, hace muchos años que las empresas lo primero que miran son las redes sociales del aspirante a un trabajo. Si no tiene redes sociales, malo. Y si las tiene, con un poco de cosas que no debería tener, peor. Entonces es algo que también se vuelve una oportunidad. De hecho, todos sabemos, por ejemplo, que WhatsApp ahora en estos momentos se usa para hacer negocios, para crear empresas, para muchas cosas que están en bien. Entonces, es una situación que hay que reflexionar en el ámbito familiar, estar muy pendientes, no dejar eso como muchas cosas en donde no se toca con los niños, no se toca con los adolescentes, no se toca con los preadolescentes y se deja simplemente. Y hay algo que siempre deben saber, que el padre puede que no maneje la tecnología, pero los valores y maneja y sabe muy bien qué le conviene y qué no le conviene a mí. Entonces, tal vez la invitación más grande es a que no nos podemos cerrar ante estas nuevas formas como nos estamos comunicando los seres humanos, relacionando los seres humanos, pero tampoco lo podemos desconocer. O sea, ni lo uno ni lo otro. Algo que hay que convivir y enseñar a que bien manejado es una herramienta muy poderosa de desarrollo. No podemos desconocer también que, por ejemplo, YouTube
Es una red social también muy grande que nos aporta mucho. De hecho, el Tao tiene sus canales de televisión, entra en la era del Internet. Esto no se puede dejar de lado, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y en el ámbito familiar tampoco se puede dejar sin hablar, sin discutir, sin formar. La formación hoy en día de los padres de familia tiene que contemplar una formación con sus hijos con respecto, y vuelvo a repetir porque para mí es la palabra más importante, el cuidado de esa imagen, de lo que yo proyecto, de lo que soy ante una comunidad. Y obviamente, en coherencia, lo que digo, lo que hago, lo que pienso. Entonces, no sé si hasta acá afuera está un aporte más o menos por el tiempo, tampoco hay que tener en cuenta también el tiempo que hay para hablar de este tema. Solo era como ponerlo como una discusión en el ámbito familiar, que es lo que entendí para lo que está hecho este momento. Gratitud, Mahatma Fuegoropi. Gratísimas, que su conocimiento es muy valioso para todos nos. Gratísimas. Bueno, hasta aquí se han hecho los 15 minutos y estamos dándole el espacio al venerable Mahatma Dvihasi. Muy bien, Dragón Ojolei, Fuegoropi, gratísimas. Entonces, sigue la disertación de la introducción a este tema tan importante con el Mahatma Dvihasi con sus 15 minutos. Adelante, Mahatma Dvihasi. Sí, continuando con esta línea acerca de las habilidades con que es menester que sean dotados los hijos, pues queda claro que los retos a que se enfrentan los padres en la actualidad son más grandes que los retos a los cuales se enfrentaban en la antigüedad. Por eso, si era difícil antes ser padres, hoy más todavía, porque las exigencias son mayores. Y no se puede una persona simplemente hacerse el de la vista gorda con respecto a estos temas. Por ello es que esta época no es propicia para traer hijos, pero ya los que se traen se debe tener la mayor responsabilidad y afrontar las cosas lo mejor posible. Es ahí que los padres requieren multiplicar sus esfuerzos para prepararse si desean orientar bien a sus hijos. Porque reiteramos lo que hemos dicho en otros días, que la principal escuela de los niños está en el hogar, está con su papá y con su mamá, los valores que ellos formen en él. Hay peligros a los cuales están abocados los niños y en sí los seres humanos, pero que no son solo de esta época. En esta época se han multiplicado, proliferan, pero han existido siempre. Por ejemplo, la adicción a los juegos,
Hoy en día hay juegos por internet, todos los que quieran. Pero sin embargo, habrán criaturas que no les interesa el juego porque no tienen esta programación dentro de sí, porque no la han heredado de sus padres y porque en su familia y sus padres tampoco han estado interesados en practicar aquello, de tal forma que la programación que llevan sus padres en sus genes es fundacional para lo que van a desarrollar sus hijos. Ya el maestro Kelly Zeus, Induceus y Samuel Joabatorreor han enseñado que de las programaciones genéticas generadas 36 meses antes de ser concebido un hijo, es que se forma ese hijo. Por eso hay una influencia grande en la programación genética que exista allí. Entonces, es como en el mundo en el mundo viral, en el mundo de las enfermedades, que todo el mundo anda con un montón de pastillas en la mano y tragan pastillas que le receta la medicina alopática, que es fiel a las farmacéuticas, para combatir cantidad de virus, bacterias y dolencias que hay que afectan a la humanidad. Y nos, como taoístas, como taojudíos de verdad, sabemos que la mejor forma para combatir cualquier enfermedad está en reforzar las defensas orgánicas. Igualmente, la mejor forma para combatir las enfermedades sociales y enfermedades psicológicas es unas buenas defensas orgánicas generadas por sus padres en la formación en el hogar. Es decir, que para no caer en ciertos delitos, como fue mencionado ahora, delitos informáticos, es menester conocer, es menester saber y sabido es por nos también que el conocimiento es poder, la sabiduría da poder. Y el poder no solo es como pueda ser entendido que una forma de dominación, de estar uno por encima del otro. Ese poder es poder defenderse, es poder evadir los huecos, las trampas que los adelantos tecnológicos traen consigo, porque estamos en un mundo donde rige la dualidad, donde hay bien y mal y donde también rige la relatividad, donde nada es absolutamente bueno y nada es absolutamente malo. Y por ello es menester aprender a diferenciar entre la luz y las tinieblas. Y la más grande formación que se le puede dar a los hijos es la formación espiritual que propician las enseñanzas taojudías de verdad, traídas por los venerables maestros Hakelim, Zeus, Induceus
y Samuel Joabato Ruebor con la madre Afrodita, porque es una enseñanza integral donde nos lleva al despertar de la conciencia, a conocer las leyes, tanto las leyes del cosmos como las leyes de la tierra, y a despertar la conciencia para salir de la ingenuidad. Bueno, en realidad ninguno es ingenuo, puede ser ingenuo en este retorno, pero no en todo el recorrido cósmico de su existencia, puesto que somos espíritus muy viejos que llevamos retornando de tiempo en tiempo, de siglo en siglo, y pecando y pecando y pecando. Entonces, la familia debe dejar de ser simplemente, o los padres, aquellos que ayudan a que sus hijos encajen en el engranaje productivo que ha planteado el sistema y prepararlos para la vida ulterior, para la vida espiritual. Y esto es con una excelente vivencia en la vida material, en la vida física. Es decir, que en las habilidades que tenemos que preparar y se deben preparar, los niños y los jóvenes tienen que ir más allá de aquellos temas que se tocan en las aulas académicas y que en verdad son más importantes. Hace 8 días hablábamos acerca de que las asignaturas de humanidades son las que menos importancia se les da y las que las aprueban con mayor facilidad en la universidad con trabajos en grupo, pero las asignaturas que son técnicas, que son para engrosar el engranaje productivo de las industrias, en esa sí se exige una aprobación al máximo, pero que esto no hace feliz al individuo. De tal forma que es menester que los padres se sigan preparando cada vez más si se quiere que sus hijos tengan un mejor futuro, puedan alcanzar sus metas y no ser unos frustrados más dentro de una sociedad que en realidad está en decadencia. Entonces, con los principios que entrega la doctrina taojudía de verdad, si estos son enseñados y aplicados por los padres porque lo saben también, un niño, un joven, un adolescente, no tendría por qué caer víctima o ser un delincuente cometiendo esta clase de delitos informáticos, porque debemos tener en cuenta, y en esto hay que hacer mucho énfasis, que la doctrina taojudía de verdad no es una doctrina, no es una enseñanza, como diría el maestro Samael Aún Weor, una religión de cocina, como muchos han creído, y que es solo una forma diferente de comer. No. Esto trae aspectos mucho más allá, y el aspecto central es el aspecto sexual. Y por ejemplo, en los delitos informáticos
En lo que más se hacía referencia es en que un joven o un adolescente puede caer en la publicación de algo que tenga que ver con sexualidad o prácticas sexuales de un compañero o de algún conocido, o de que de pronto pueda caer víctima de alguien con respecto a temas sexuales. Pero recordemos que el taoísmo hace muchísimo énfasis y es el eje central en torno al cual giramos: la sexualidad superior, la castidad, la moralidad y la ética, y que ésta debe enseñársele a los hijos, pero no es solo con el precepto, es con el ejemplo. Entonces los padres también deben ser ejemplares con sus hijos en cuanto a las enseñanzas de la sexualidad superior que se pregona aquí en el taojudaísmo de verdad. Así que la más grande formación y la más grande preocupación tiene que ser esa, de enseñarle al niño y al joven a respetar y a valorar su sexo y el de los demás. Porque el taoísmo es, estas enseñanzas son las enseñanzas traídas, redigo, por los maestres Hakelem Zeus Induceus y Samael Joabat Torreor con la madre Afrodita, giran en torno a una sexualidad superior, y la sexualidad superior trae la regeneración en todos los ámbitos de la vida. Bueno, hasta aquí dejo la introducción a este tema. Bueno, al tema de la familia. Adelante, Mahatma. Muy bien, bueno, entonces vamos a mirar los seres de la sala. Si alguno tiene una inquietud, de pronto Kimiajiva, Calempodo, Johnny, abre el fono y la inquietud, o si no, para continuar hablando de este tema, si no hay preguntas. Entonces, para darle la oportunidad a una de vuestras mercedes antes de pasar otra ronda en el orden que llevamos. Bueno, voy a preguntarle por aquí a Calempodo. Calempodo, puedes abrir el fono y adelante vuestra merced. Bueno, al parecer Calempodo no está por ahí atento. Élide, yo sé que Élide también es bien inquieta. Entonces vamos a darle la oportunidad a Élide. Bueno, entonces, adelante Élide. No, maestra. Buen día para todos los seres, ¿no? He estado escuchando atenta en ti todas las explicaciones que han dado los maestros con respecto a la formación o a la relación de los hijos o la formación de los hijos, la importancia de la familia, con el tema que tocaron sobre el manejo de las redes sociales, con los adolescentes, preadolescentes. Como saben, yo soy docente y estos temas se tocan mucho con los jóvenes, se hacen campañas. Élide se le cerró el fono. Ahora sí. Bueno, son temas muy, muy actuales y de mucho interés, maestra. Por lo pronto no me surge ninguna pregunta. Todo está muy claro, muy interesante. Gratitud. Muy bien, gratísimas. Entonces vamos a darle la palabra a la maestra Barribalcer para completar el tema que llevamos. Adelante, maestra Barribalcer. Creo que sí, querida Mahatma Doble. A continuación, voy a compartir con sus mercedes ejemplos de algunas situaciones en las que vamos a poder apreciar la escasez de habilidades sociales que he preparado para sus mercedes.
Como situación tenemos, por ejemplo, el primer día de clase. En esa situación en el que se da como pensamiento del niño el no voy a gustarles o no voy a ser aceptados por mis compañeros. Y como un sentimiento que aflora después de esa situación está el miedo. Para luego de ahí irse a realizar una acción en la que le lleva a este chiquito a permanecer callado y mirando solamente al suelo. Esa es la primera situación que les traigo a sus mercedes. Como segunda o como segundo ejemplo, tenemos una situación en el que ese niño debe permanecer ante un grupo de personas y en ese mocierto le vienen como pensamientos esa frase de no tengo nada interesante que decirles a los demás. Acompañado esto de un sentimiento de temor y ansiedad. Para finalizar, con acciones o con actuaciones en las que poco presentes estarán o van a estar esas habilidades sociales menester para un buen desenvolvimiento o desenvolvimiento en el día a día, cada mocierto en el que nos encontremos en este avanzar en la existencia. Después tenemos que, con el paso de los tiempos, de los heliocrones, esa criaturita va a aprender a permanecer callada porque es la forma que él aprendió a relacionarse con los demás. Y es así como ese chiquito va a llegar a la adolescencia, que es esta etapa de la vida donde de por sí ya se vuelve tan difícil porque se encuentra esa criaturita en ese identificarse, en ese adaptarse, en ese sentirse rechazado y por ese estarse constantemente preocupando de si es o no aceptado por los seres que le rodean y con los que forzosamente tiene que convivir, ya sea por las circunstancias escolares o bien porque viven en cercanía de su casa o de su hogar. Es muy importante saber que siempre vamos a poder aprender nuevas habilidades sociales. Mientras mayor sea la edad, mayor será la capacidad para hacerlo. De ahí que llevemos muy en cuenta que mientras más chiquito sea esa criaturita, más dificultad va a tener para adaptarse y para aprender lo que el mocierto le esté llevando o le esté exigiendo. Por eso es tan importante también llevar en cuenta que son los primeros 7 heliocrones de edad o de vida de nuestros hijos los más importantes para sembrar en ellos todo aquello positivo o todo aquello que le va a acompañar y a fortalecer
en este avanzar por la existencia. Es importante saber también que no importa mucho si la situación es sencilla o es difícil, igual de importante será el llevar en cuenta que para, por ejemplo, iniciar una conversación, para mantenerla, para finalizarla, o bien para también saber decir que no, se meneste esas habilidades emocionales, por ejemplo, o bien que se complementen con esas habilidades que les reconocemos con el nombre o bajo el nombre de habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, pues, vamos a poderlas considerar como un trastocar de la porcel mental y la del huerzón o la del corazón, unificándose en uno solo. Recuerden también que qué mejor que nuestros hijos reciban toda esa formación de nos y no del entorno o de espacios o de situaciones muy poco convenientes. No deleguemos esa función y ese altargo maravilloso a terceras personas, incluso aún siendo familiares nuestros. Tomemos el control de la situación, asumiendo pues la responsabilidad que a todos y cada uno de nos corresponde por ese altargo que nos fue conferido. Ayuda mucho también recordar en todo momento que ese nuestro hijo viene siendo un invitado de los más especiales que podemos tener en nuestra existencia. Si nos en cada momento lo llevamos en cuenta, no cabrán esas actitudes o esas manifestaciones de las personalidades nuestras que a veces poco ayudan y no le suman a su autoconcepto, a su autoestima y a todos esos fortalecimientos que habrán de volverse menester para desplazarse por la vida de una manera más adecuada y para sentirse sobre todo lo más fortalecido posible, para saber también retirarse o alejarse de esas compañías que poco le ayudan y que incluso en casos muy extremos le llevan a volverse o a exponerse a un agravio a su propia integridad física. Es en y desde el amor que nos como padres habremos de inspirar a nuestros hijos a que tengan una confianza infinita hacia nos, para que de esta forma en lo posible resulten siendo los de mayor confianza, ese amiguito o el otro, y no alguien que con mayor probabilidad le resultarán una mejor guía ante cualquier situación, por más difícil que ésta sea. Si bien es cierto que la adolescencia a veces comienzan a orientarse a ser reservados con los padres, ayuda mucho que nos estemos ya preparados y esperando esas posibles formas de reaccionar de nuestros hijos, pero en ese divagar
en el que de pronto se encuentran los adolescentes, corresponde a nos la función de volverlos a centrar en el aquí y en el ahora, de traerlos de regreso a que estén bien plantados sobre la GEA y sepan muy bien el gran valor que tienen ellos y por qué es que están aquí. Ayuda también para esa labor tener todos esos, yo le llamo baúl de los grandes tesoros, y ahí se encuentran cosas tan sencillas, pero tan poderosas y significativas como lo son sus primeros calzapios, el traje con que lo llevamos de la maternidad a casa. Todas esas cositas nos ayudan muchísimo a recordarle a nuestros hijos el gran amor que les tenemos y el gran amor del que son merecedores simple inti por existir. Ayuda mucho también a aquellos adolescentes rebeldes el sentirse aceptados por sus padres. Eso va a ser fundamental. Recuerden que es a partir de las improntas o de las creencias que emanan de una distorsionada interpretación, claro. Ejemplo, un mocierto en el que padre está reprendiendo al hijo y que le regaña con de manera muy energética o mucho énfasis, y a veces hasta con el desagradable falta de respeto, que es que se llegan a generar esas creencias falsas o esas heridas emocionales de no soy valioso y no merezco. Esto de las heridas emocionales que surgen durante la infancia y que marcarán toda nuestra existencia futura, da para toda una conferencia especializada simple inti para conocer cómo es que se generan, se crean o se establecen esas heridas, cuándo es cuando se activan y cuándo es que vamos a ser conscientes de su existencia para que después de una orientada a CEL nos veamos en la posibilidad de sanarlas. Entonces, pues, es por ello que esta función de nos como padres formadores de nuestros hijos es fundamental llevarles delantera para estar ahí prestos cuando ellos lleguen a menester de nos como sus amorosos padres. Hasta aquí compartí con sus mercedes. Adelante, Mahatma Aule. Quedo atenta. Bien, gratísimas. Entonces vamos a darle paso a la dragón Nouja y Leura. Adelante, venerable dragón. Sí, bueno, en realidad esta labor es de nunca acabar, ¿no? Entonces, reflexionando en esta difícil labor, hemos tenido una dicha muy grande de poder conocer esta doctrina, porque los aspectos básicos, con solo los aspectos básicos de estas sacras enseñanzas, los niños no se los saca de forma autobíblica de todos estos flagelos que hay en el mundo. Con solo cumplir las enseñanzas de los maestros, con el solo hecho de estar en contacto con la naturaleza, de madrugar, con hechos muy, muy sencillos que se enseñan y que se practican en la doctrina cada día, los hijos de estas enseñanzas están protegidos contra todo eso. Mas
Sin embargo, no siempre en los SADES hay el control de todos los espacios, las relaciones o las relaciones de nuestros jovencitos, de nuestros niños. No sabemos en qué instante, al menor descuido, a veces se nos salen de las manos. Bueno, creo que después de haber tocado este tema de las redes sociales, tengo que reforzar el tema de las heridas emocionales, que es un tema supremamente importante, ¿no? En mi experiencia, cuando llegué al templo, pude ver a mucha gente que llegábamos con una autoestima muy, muy baja, con una inseguridad, con miedos, con muchos defectos, muchas debilidades. Y fue una experiencia tan bonita y tan hermosa como el maestro nos enseñó a ver dentro de cada uno de nosotros, a descubrir esa grandeza espiritual, o sea, que nos enseñó que no éramos un cuerpo físico, que el cuerpo era una herramienta para poder evolucionar. Cuando nos aprendimos a ver dentro de nos el alma, el espíritu y todos los dones que el Creador ha puesto en nos, nuestra autoestima se elevó de forma automática, no o sea, éramos otros seres, la verdad. Nos convirtió de una forma tan especial. Él no hizo nada más, nuestros venerables maestros no hicieron nada más que ayudarnos a ver lo que había dentro de cada uno de nosotros, ayudarnos a ver hacia adentro, hacia nuestros propios universos. Y haciendo el paralelo con los chicos, con los niños, muchos de ellos no saben siquiera o sea, muchos de ellos consideran que solo son un cuerpo, ¿no? Son una enseñanza que traen de sus hogares. Y como dice la maestra, tenemos que elaborar muchísimo para encontrarnos, para llegar a esas criaturitas, para ayudarles a ver dentro de sí, para ayudarles a autodescubrirse. Bueno, no sé, respecto a esto, creo que se menestería una planificación y un tiempo bastante extenso para elaborar sobre las heridas infantiles, las heridas de la infancia y superar todas estas debilidades, convertirlas en fortaleza. Me gustaría saber si el Mahatma de Amor y Ternura Fuegoropi está por ahí, porque él... ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, sí, yo estoy ¿Sí? en la... ¿Aló? Aló, Sí, Mahatma. aló. Sí, si nos puede completar un poquito más respecto a lo que nos estaba explicando, puede seguir. No sé si me escuchan, no sé.
Estamos oyendo perfectamente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Aló. No sé si... Bueno, Dragón, Nauja y Leo, si vuestra merced desea, podemos hacer para continuar con el orden que llevo aquí en la conferencia, pues su merced pone la porcel suya y ya luego de que Duijasis ponga la porcel de él, ya doy oportunidad al público para que dé los compleciertos que hacen menester para conservar el orden que tengo en la sala, si le parece bien. Sí, sí, está bien, Mahatma, está bien, muy bien. Es que tuve un poquito de unas desconexiones acá y bueno, ya espero que no me vuelvan a fallar. Gratísimas, Mahatma, puede continuar. Bien, gratísimas. Entonces vamos a darle paso al Mahatma Duijasi y cuando el Mahatma Duijasi termine, entonces ya le doy oportunidad a Fuegoropi para que dé la intervención que desea tener. Adelante, Mahatma Duijasi. Hola, hola. Sí, bien. Creo que las habilidades sociales es algo que es demasiado importante, no solamente Duijasi, se te cerró el fono. Ahora sí. las habilidades sociales son muy importantes para no solo para los niños o a los adolescentes, sino para los adultos también. Ya la maestra Barribalcer mencionaba algunos que podemos considerar como patrones, se han hecho constantes en la vida de los adultos y que quizás se originaron desde la niñez y que, como lo decía, los adultos padecen de estas programaciones equivocadas que se constituyen en egos y que les impide a los adultos tener ciertas habilidades sociales y que si en un hogar se está laborando dentro de las leyes, dentro de los conociciertos y fundaciertos del taojudaísmo de verdad, pues van a tener un adelanto en estos aspectos porque, por ejemplo, se mencionaba el que al niño le preocupa si va a ser aceptado por los compañeritos de clase o no. Igualmente el adulto lleva la preocupación manifiesta o no de si va a ser aceptado por los compañeros de trabajo o no, y en otros ámbitos. Entonces, esto refleja una programación de querer encajar, de querer ser aceptado. Y esto es una programación equivocada, porque uno debe ser feliz, encaje o no, por encajar en el grupo, por buscar la aceptación en un grupo, hacen cantidad de bestialidades muchas veces los jóvenes, los adolescentes, los niños, y sabido es de los clubes que forman jóvenes y adolescentes
y que se inventan ciertos ritos de iniciación o de aceptación en los grupos, como por ejemplo para poder ser aceptado, entonces tiene que ir a robarle algo a la mamá o a la hermana o a alguien. Y es un reto, y por cumplir, por ser aceptado o aceptada, lo hacen. Cuando no es, por ejemplo, introducirse en el mundo del alcohol o de las drogas, por cosas de esas, por buscar aceptación. ¿Cuánta gente, sea de adulto o sea de adolescente o de joven, se introdujo en el alcohol por buscar aceptación social, por buscar encajar dentro del grupo social, para que no le dijeran que fuera el zanahorio, el aguafiestas y demás rótulos que le asignan? Precisamente las enseñanzas del Tao nos llevan a tener la condición de seguridad en lo que hacemos, porque tenemos la sabiduría y los argumentos o arguciertos suficientemente sólidos para defender nuestra posición y sentirnos más que orgullosos, dignos de lo que estamos haciendo. Pues no solo es de ahora, sino de tiempos pasados, donde era objeto de burla aquella criatura que de pronto no quería tomar licor, o no quería fumar marihuana, o no quería besar a alguien que pues obviamente no le interesaba besar, y que era una de las pruebas tontas dentro del grupo social. Hoy en día con los arguciertos que tenemos, fruto de las enseñanzas del taojudaísmo de verdad, en lugar de que nos pongan en vergüenza, ponemos en vergüenza a otros, porque, por ejemplo, alguien pudiese tratar de hacer burla de nos y decir que somos muy cismáticos y poco sociables al no dar la mano o al no saludar de beso, pero tenemos los arguciertos científicos y lógicos suficientes para defender nuestra posición y para enseñar, de tal forma de que muchas de las faltas de habilidades sociales es porque internamente a la criatura le faltan arguciertos para defender una posición que le es natural tener y que le gusta tener. Entonces, las habilidades sociales se adquieren también cuando se adquieren una forma apropiada de pensar. Por eso, aprender a pensar es aprender a vivir. Y es una de las mejores enseñanzas que nos pueden dar. Y redigo, esto no solo es para los niños, es para todos, porque vemos cantidad de adultos llenos de complejos, y que estos complejos, aunque ya estén viejos, los pueden superar con la didáctica apropiada, con la metodología apropiada, pues las habilidades sociales son las que nos permiten ser felices en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Recordemos que esto es enseñado desde la escuela, que el hombre es un ser sociable por naturaleza,
Y entonces, ¿por qué no tiene habilidades sociales? ¿Y por qué se retrae? Por creencias equivocadas, por miedos infundados. Y es menester empezar a tratar esto. Porque en la medida en la que nos vamos mutando nuestra forma de pensar y de actuar, vamos teniendo la autoridad para enseñar a otros. Sea que estos son adultos o sean niños, sean jóvenes, sean amigos, sean familiares, sean hijos, sean lo que sean. Pero es menester que esto sea aplicado dentro de nosotros mismos. Estamos enseñados a una educación que pregona pero que no practica. Estamos acostumbrados a profesores que pregonan lo que no practican, o sea, lo que los maestros han dicho, esa programación de fariseos, de hipócritas, médicos que fuman, que toman licor, que atentan contra su organismo, están violando su conciencia. El maestro Samael Aumbeor dijo, el conocimiento que no se hace conciencia, de nada sirve. Por ello, se enseña más con el ejemplo que con el precepto. Y si laboramos arduamente en transformar nuestros egos y en pensar apropiadamente, o sea, apropiadamente, en forma edificante, podemos romper con una cantidad de complejos que, redigo, están no solo en los niños, están en los adultos. Y no tuvo que haberse originado en la niñez, se pudo haber originado en la edad adulta, porque no solamente los niños son expuestos a situaciones que les atemorizan o les avergüenzan por una forma de pensar equivocada, sino los adultos. Entonces no importa la edad, allí puede quedar un trauma, allí puede quedar un dolor emocional. Entonces, el manejo de las relaciones sociales apropiada INTI nos permite generar emociones que nos harán la vida más feliz, porque son las emociones al fin y al cabo las que determinan que seamos felices o infelices, y es la emoción la que más deja una memoria, una huella dentro de nos. Es importantísimo este tema de las habilidades sociales y que poco se tocan en forma práctica. Ya en las diferentes conferencias hemos podido dar algunas pildoritas al respecto para que las criaturas que así lo tengan a bien puedan superar situaciones difíciles en cuanto a carencia de habilidades sociales, vuelvo y digo, por pensamientos equivocados. Bueno, hasta aquí dejo este porte. Adelante, más amable. Muy bien, Mahamad Hasi, gratísimo. Y bueno, ya hicimos la ronda, entonces a pedir al Mahamad Mori Ternura Fogoropi si tiene el porte para ir terminando la disertación de este día por causa de la hora. Adelante, Dragón Mahamad Mori Ternura Fogoropi, que es quien va a hacer el porte que nos dice la Dragón Nauhailev.
Parece que él se retiró de la sala. Parece que él salió. Aló, Pues aló. sí está. Ah, sí, sí, es él. Adelante, Coropi. Bien, bueno, lo más importante, verdad que se ha dicho y que se reconoce es que dentro de la formación de las personas que tienen la bendición, la bendición de estar en la doctrina, pues tienen mucho más fácil, como decía el maestro. Es muy difícil que alguien que esté formado en la doctrina caiga en estas, en esos problemas. Pero sí hay que solo tener en cuenta que es un tema que es mejor hablarlo, no solo dejarlo sin que cuando se da un teléfono, cuando un adolescente lo tiene, siempre no está de más, no está de más estar pendientes de la actividad que los jóvenes realizan en ella. Si la doctrina, ¿verdad? Lo que es la ética, es la forma como nos vamos a relacionar en todos los campos de la vida. Es integral, como lo enseña Tao. La vida es todo, todo tiene que ver con todo y el comportamiento debe ser en todas partes y de acuerdo a las enseñanzas. Yo no tendría más que agregar, simplemente eso. Gracias. Muy bien, Fogoropi, gratísimas por el porte tan importante. Entonces, vamos a pedirle el bien a un varón de la sala que nos ofrende la plegaria para cerrar la clase de este día por causa de la hora. Varón voluntario. Bueno, por aquí veo que Fogoropi tiene el phone encendido, o esta también se quiere ofrendar la plegaria a Mahatma Amor y Ternura Fogoropi. Bueno, entonces vamos a pedirle el bien al Mahatma Dvijasi para que nos eleve la plegaria. Mahatma Dvijasi, adelante. Bien, runa de Peticel, gratísimas os damos, trina de la creacel, Jehová, Kelium y Aum, por la vida que palpita sobre esta esfera y en cada uno de nos. Gratísimas porque el fuego de la sabiduría que nos han traído los venerables maestres Hakelim Zeus, Induceus y Samael Joaba Torreor con la madre Afrodita, mantiene encendido el fuego de nuestras almas que licencia mantener la unidad familiar. Os pedimos que este fuego siga avivándose día a día y el despertar de la conciencia sea una realidad en cada uno de nosotros y así podamos formar un gran pueblo que sea ejemplo para todos los pueblos de la tierra que han de imitarle. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, Om sea. Aum sea, bien, gratísima Mahatma Dvijasi, no nos queda más que agradecerles a todos los seres que participaron en este día, tu sacra sexualidad, semillas del saber, agradecerle a la maestra Barribalcer, que es la anfitriona, la líder de esta sala que nos brinda estos espacios. Entonces vamos a darle paso a nuestros invitados para que hagan su despedida. Maestra Barribalcer, adelante con la despedida. Mi amantísimo Padre, Creador, y a mis hermanos aquí presentes, les doy gratísimas, les bendigo por este instante maravilloso en el que Dios nos ha licenciado estar aquí reunidos, y pido además todo lo menester para que hagamos carne y sangre estas sacras enseñanzas traídos a esta esfera por los enviados de Dios. Benditos sean todos y que tengan
un buen reposo. Gratísimas, Mahatma Aule, adelante. Maestras, gratísimas. Vamos a darle paso a la venerable Dragón Nouhaileur para la despedida. Adelante, Dragón. Bueno, gratísimas a sus mercedes por este espacio. Es un espacio enriquecedor en todos los aspectos. Y solo por el cierto desearles que reposen despertando y que sean todas las bendiciones con los hijos de su pueblo, del pueblo de Dios, con todos los seres que debían sobre esta esfera y con los maestros, con los venerables maestros, que sean todas las bendiciones y las bondades del Supremo Hacedor para que sea la luz, para que la luz continúe, para que la vida continúe, para que cada día seamos mejores y que la doctrina sea en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros genes, células, huesos y sangre. Gratitud infinita. Hasta pronto. Bien, gratísimas. Ahora le damos paso al Mahatma Dvihasi para la despedida. Adelante, Dvihasi. Bien, gratísimas a todos los oyentes y los asistentes a la disertación de este día, y les recuerdo que tengan presente que la familia es muy importante, no es casualidad. Aquellos que hemos traído como familiares en este retorno, los lazos sanguíneos son importantísimos y de ello depende el gendar o el gencar. Recordemos la genealogía de Jesucristo, de dónde se desprendió él, de qué tronco venía, la importancia de su familia y cómo esto está consignado ahí en la Biblia. Entonces, fortalecer la familia es importantísimo, de ahí la grande importancia de los temas que tratamos en los días miércoles a esta hora. Así que gratísimas por su asistencia, paz y luz, paz inverencial, y que la unidad de la familia se sostenga en cada uno de los hogares de los oyentes que hemos tenido en el día de hoy. Paz y luz, paz inverencial. Muy bien, gratísimas a todos. Les deseamos un excelente reposo y esperamos volvernos a ver muy pronto en las siguientes conferencias. Modelo para vuestros mercedes en este día, la Mahatma Aule. Que tengan un buen reposo.